favor, ábralo. No puedo respirar. La súplica llegó como un lamento desgarrado. Pero cuando el ranchero solitario levantó el costal, se quedó helado. Wyoming, finales de 1870. El crepúsculo manchaba las llanuras abiertas y azotadas por el viento como oro magullado que se tornaba ceniza. El cielo se cernía bajo cargado de nubes pesadas y el viento aullaba sobre la tierra reseca como bestia suelta persiguiendo fantasmas. Al borde de aquel vacío inmenso, se alzaba una casa de campo solitaria envejecida y silente, sus maderos crujiendo con el frío. Wade Coulter se ajustó el abrigo al salir a enfrentar el viento. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas y el sombrero de ala ancha se sacudía con cada ráfaga. Tenía pensado quedarse dentro. El fuego era cálido y sus huesos dolían más cada invierno. Pero uno de los caballos había pateado el establo de nuevo. No podía arriesgarse a perder una tabla o asustar a una yegua. Caminó hacia el granero con paso lento pero firme como hombre acostumbrado a la soledad. Los guantes de cuero crujían cuando ajustó el farol entre sus dedos. La llama vacilante proyectaba sombras delgadas sobre el sendero. Wade llevaba toda una vida en esa tierra. Había construido el granero junto a su padre. Enterró a su esposa allí cuando la viruela se la llevó y 2 semanas después a su hija. Desde entonces solo quedaban él, el viento y el polvo. Revisó el establo. Nada roto. Iba a regresar, pero entonces se detuvo en seco. Bajo el silbido del viento algo más. Una voz, apenas un susurro. «Por favor, ábralo. No puedo». Se giró bruscamente. El sonido venía del cobertizo viejo ese que llevaba meses sin abrir. Las puertas estaban hinchadas por la humedad, medio podridas. Se inclinaba como si pudiera venirse abajo en cualquier momento. Wade levantó el farol y se acercó. «Por favor, alguien». La voz era ahogada, forzada. El viento trató de tragársela otra vez, pero ya la había oído. Wade bajó la mano hacia el revólver en su cadera y empujó la puerta torcida del cobertizo. El olor lo golpeó primero polvo, sudor y algo metálico como óxido. O sangre. Ese tipo de olor que uno no olvida cuando lo ha olido en medio del miedo. Levantó el farol. La luz se deslizó sobre estantes, cuarteados, herramientas oxidadas, rollos de soga y una figura. Cerca de un montón de sacos de grano uno se movió. Un tirón. Luego otro. Wade avanzó despacio, las botas calladas sobre la tierra. No era un simple costal. Era una persona. Un saco de arpillera atado con soga moviéndose apenas. La voz volvió ronca, desesperada. «No. Puedo respirar». Wade dejó el farol en el suelo y se arrodilló. Sus dedos se movieron con rapidez para soltar los nudos. Quien lo hubiera hecho no quería que la encontraran. Al abrir el costal, el hedor aumentó, y entonces la vio. Un rostro. El de una mujer. Joven, quizás no más de 20. Su piel amoratada, los labios resecos. Un trapo sucio atado a su boca. Su cabeza seguía cubierta. Wade titubeó. ¿Y si era una trampa? Alguien la había puesto allí para atraerlo. Sus manos dudaron sobre la arpillera. Ella temblaba jadeando por el bozal, su cuerpo delgado lleno de golpes. Lentamente Wade le quitó el trapo de la boca. Ella tosió con fuerza el aire raspándole la garganta como lija. Sus ojos se abrieron grandes, asustados, de un azul imposible. Se cruzaron con los de él. «Por favor», susurró. «No dejes que me lleven otra vez». El pecho de Wade se tensó. Con cuidado le quitó la tela de la cabeza. Su cabello rubio pegajoso de sangre y sudor se adhería a sus mejillas. Tenía marcas de soga en las muñecas, arañazos en los brazos. Parpadeó contra la luz. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo él con voz baja. Ella se encogió intentando incorporarse. Sin movimientos bruscos agregó. «Ya estás a salvo. Estás en un rancho». «En mi rancho». Su respiración era corta y temblorosa. Las lágrimas le caían sin pausa por el rostro. «Me dejaron aquí, para morir». Wade se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. «No sé quién fue», murmuró.
pero te juro que lo sabré. Al alzarla en brazos, ella dejó escapar un quejido ahogado, pero no se resistió. Sus dedos se aferraron a su camisa como si fuera lo único que la mantenía viva. Wade miró una vez más hacia la oscuridad antes de cerrar la puerta de un golpe. El viento aulló, pero dentro de la casa algo había cambiado. Ya no eran solo él, el polvo y el viento. Wade la depositó con cuidado sobre el catre cerca de la chimenea, atento de no lastimarla más. La cabaña olía a humo de pino y cuero viejo, abrigo y silencio. Se movió rápido. Paños limpios, un balde de agua, el último poco de whisky que quedaba. Rachel Boone tiritaba acurrucada con la mirada desorientada. Tenía las mejillas cubiertas de tierra, las muñecas en carne viva, los labios agrietados. «Tienes que mantenerte despierta», murmuró Wade Coulter con suavidad. «Al menos hasta que logre detener la hemorragia». Rachel Boone parpadeó apenas asintiendo con un leve movimiento de cabeza. Él limpió sus heridas con una precisión callada de esas que solo dan los años de haber enterrado más de lo que pudo salvar. El whisky le arrancó un gemido, pero ella no se apartó. Solo apretó los dientes y aguantó. Wade no dijo palabra. Se movía por instinto como un hombre que conocía demasiado bien el silencio de la muerte. Cuando terminó, sacó una vieja colcha del baúl de cedro y la extendió sobre ella. Después fue a la estufa, llenó la tetera y unos minutos más tarde regresó con un paño tibio. Se lo puso en la cara con delicadeza. Ella se estremeció. Él retiró la mano. «Estás a salvo aquí, ¿entiendes?», dijo con firmeza. Los ojos de ella buscaron los suyos por un segundo, luego se desviaron. «Me llamo Wade Coulter. Estas tierras son mías, y bajo este techo nadie va a tocarte». Ella susurró algo, apenas un hilo de voz. «¿Cómo dijiste?», Rachel Boone. Wade asintió. «Bien, señorita Boone, trata de no moverte mucho». Ella exhaló con dificultad. Viajaba en una caravana hacia Oregón, dijo. Wade le ofreció una taza de hojalata con agua. Ella bebió, las manos le temblaban. «Vinieron por la noche», continuó. 3 hombres, quizá 4. Llevaban máscaras. Me sacaron mientras los demás dormían. Wade se inclinó hacia ella. Dijeron que me venderían. En Fort Rock. Un burdel de allá compra mujeres. Me dijeron que valía buen dinero porque aún no me habían tocado. Su rostro se torció no de llanto, sino de vergüenza. Wade miró fijamente el fuego, la mandíbula apretada. «¿Te dejaron aquí?», preguntó en voz baja. «Se asustaron», murmuró ella. «Creyeron que alguien los seguía. Uno me golpeó cuando grité demasiado. Y lo siguiente que recuerdo fue despertar en ese costal, ahogándome». Wade no respondió. «No miento», dijo Rachel con voz ronca. Él la miró. Sus ojos estaban morados, llenos de sangre, pero seguían claros. «Lo sé», dijo al fin. Ella se relajó apenas, como si su alma soltara un poco el peso. «Esta noche te quedas aquí», dijo él. «Mañana veremos». Rachel asintió con los ojos ya pesados por el cansancio. Wade se volvió para irse, pero se detuvo. Abrió el armario y sacó 2 cosas: un abrigo de lana gastado verde oscuro con los botones descoloridos, el de Annabel Coulter, su esposa, y una botellita de barro envuelta en tela. De vuelta junto al catre, levantó las mantas con cuidado y colocó la botella a los pies de Rachel. «Solo es agua caliente», explicó, «para que el frío no se te meta hasta los huesos». Luego le cubrió los hombros con el abrigo. Todavía olía apenas a lavanda y cedro. Wade rozó el cuello de la prenda. Se quedó ahí inmóvil. Rachel, medio dormida, abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo su rostro cambiaba. Ya no era solo serio y callado, sino también melancólico. Vacío, como si ese abrigo hubiese removido algo enterrado en lo más hondo. Lo sostuvo un segundo de más. Luego lo soltó. Wade arrimó una silla junto al catre y se sentó, los codos apoyados en las rodillas. «No tienes que quedarte», murmuró Rachel con voz temblorosa. «Sí», respondió él en un susurro casi inaudible. «Sí tengo que hacerlo». No durmió.
Pasó las horas largas mirando cómo el fuego chispeaba, escuchando la respiración de ella volverse más tranquila. Ajustaba la tetera cuando silbaba muy fuerte. Alisaba la manta cuando Rachel se movía. En un momento ella murmuró algo entre sueños. Tal vez un nombre. Tal vez una oración. Wade no preguntó. Solo se quedó allí con el sombrero sobre las piernas y las manos entrelazadas sobre el ala. Cuando al fin amaneció, el viento se había calmado. Una luz pálida se colaba entre las rendijas del suelo. Rachel dormía profundamente, sus manos metidas en las mangas del abrigo que una vez perteneció a otra mujer. Y Wade Coulter, que había enterrado más de lo que cualquier hombre podría soportar, seguía sentado en esa silla de madera desafiando al pasado a intentarlo de nuevo. El sol de la mañana asomó sobre las colinas de Wyoming, pintando la llanura seca con un resplandor dorado. Wade Coulter estaba en el porche, taza de café en mano, la mirada recorriendo la tierra. Todo parecía igual. Silencio. Quietud. Demasiada quietud. Entonces lo vio. Huellas de cascos frescas profundas. No eran de sus caballos, estas eran más grandes, recientes. Iban bordeando el granero donde la tierra estaba removida más allá de lo normal. Huellas de botas también pesadas y anchas. Wade se movió despacio siguiendo el rastro más allá de los comederos. El corazón se le encogió al rodear el corral. Allí en la tierra yacía un perro muerto. Un callejero sarnoso que llevaba semanas merodeando por ahí husmeando entre la basura. Su cuerpo estaba torcido, inerte, con un agujero limpio en medio del cráneo. Wade se agachó junto a Sae, la mandíbula tensa. Quien hubiera pasado esa noche no solo vino de paso. Había dejado un mensaje. Wade se incorporó, los ojos entrecerrados. Siguió las huellas bordeando el terreno cerca de los álamos. Algo llamó su atención. En el tronco del árbol más grande chamuscado en la corteza, alguien había marcado un símbolo burdo, una letra. La sangre de Wade Coulter se heló. Conocía ese símbolo. Lo había visto años atrás en carteles de recompensa y en murmullos de cantina. Era la marca de los Redmouth Riders, una banda conocida por traficar mujeres entre los territorios. Despiadados, organizados, casi imposibles de atrapar. Habían dejado su firma. Estaban reclamando. Rachel. Wade se giró y caminó a paso rápido, las botas levantando polvo. Dentro de la cabaña, Rachel Boone seguía sentada en el catre envuelta en el abrigo verde. Sus ojos estaban más claros esa mañana, aunque las ojeras aún la marcaban. Él entró sin decir palabra y tomó un farol. «Ponte los zapatos», ordenó. Ella parpadeó. «¿Qué? No hay tiempo». Rachel obedeció, luchando por ponerse de pie. «¿Qué pasa?» «Estuvieron aquí. Anoche. Rodearon el establo. Me dejaron un mensaje». El miedo le encendió los ojos. «Ellos saben». Él no respondió. Solo le extendió un chal y le hizo señas para que lo siguiera. Cruzaron el patio en silencio. Rachel cojeaba un poco, pero no se quedaba atrás. Wade la llevó por detrás de la casa principal hasta el viejo cobertizo de heno. El polvo les llenaba los pulmones mientras él abría las puertas con fuerza. Dentro olía a madera seca y aceite. En el fondo, tras una pila de cajas, había una trampilla. Wade se arrodilló, la forzó con una palanca y reveló una escalinata angosta que descendía bajo tierra. «¿Qué es esto?», susurró ella. «Refugio contra tormentas», respondió él. «Mi familia lo construyó. Cuando la guerra se acercó, escondíamos víveres aquí. También nos escondíamos nosotros». Encendió el farol y se lo ofreció. «Vas a quedarte aquí abajo, al menos hasta que decida qué haremos». Ella dudó. «Ya estuve encerrada demasiado tiempo». Wade la miró, la voz baja sin temblor. «Esto no es una celda, es un escudo. Dijiste que volverían por ti». Rachel tragó saliva, luego asintió. Bajó con lentitud. El refugio era pequeño pero seco, con estantes de madera y un viejo catre en la esquina. Wade descendió tras ella y dejó el farol sobre una caja.
Revisó la trampilla desde adentro, asegurándose. Luego guardó silencio un momento largo. «Ya me escapé antes», dijo ella en voz baja. 2 veces. Él se giró hacia ella. La primera rompí una botella y corrí. Llegué a 2 millas antes de que me alcanzaran. Me golpearon tan fuerte que no pude caminar en días, su voz se quebró. La segunda me escondí en un carro de provisiones. Llegué hasta una parada de diligencias, pero uno de ellos me encontró. Levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Dijeron que si lo intentaba otra vez, me matarían. Pero lento. Wade no se movió. «No sé por qué aún respiro», susurró Rachel. «Pero esta vez, quiero vivir, esta vez. De verdad quiero vivir». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un nudo apretado. Wade dio un paso al frente. Sin decir nada, desenganchó su viejo revólver del cinturón y lo colocó con cuidado sobre un estante junto al catre. «Si alguien baja por esas escaleras y no soy yo, dispara». Rachel miró el arma. Luego a él. «No sé cómo. Aprenderás». Hizo una pausa. «Y si no lo logras, grita. Yo te oiré». Por primera vez ella casi sonrió. Él buscó en el bolsillo del abrigo, sacó una latita con carne seca y la dejó también sobre el estante. «Volveré cada hora. Cerraré la trampilla desde afuera, pero estaré cerca». Wade subió los peldaños, cerró la trampilla y echó los cerrojos. Arriba el viento había vuelto con furia seco y cortante, silbando entre los campos. Wade aseguró las puertas del cobertizo. Luego se recargó contra el marco, la mirada fija en la tierra que ahora conocía bien. Esto no era casualidad. Esto era guerra. Para la tarde el viento había amainado. El sol descendía lentamente, proyectando sombras largas sobre los postes de la cerca. Wade reparaba la entrada del corral cuando notó el polvo levantarse por el camino del sur. 3 jinetes. Venían lentos, deliberados. No como viajeros de paso, sino como hombres que ya sabían a dónde iban. Wade se incorporó secándose el sudor de la frente. Los observó acercarse pesados en la silla, con los ojos ocultos bajo sombreros anchos. El del centro levantó una mano en gesto de saludo burlón. «¿Qué tal, amigo Wade?», no respondió. Se detuvieron a pocos pasos del porche. «Buscamos a alguien», dijo el del medio. Muchacha joven, cabello castaño. «Puede que haya pasado por aquí. No habla mucho», añadió otro con una sonrisa torcida. «Pero es de la familia. Nos debe algo». La voz de Wade fue baja como el filo de un cuchillo. «¿Ustedes?» Su familia, escupió el más viejo. «¿De sangre o de pacto?» «Da igual». Wade bajó un escalón del porche. «La familia no mete a una muchacha en un saco, ni la deja molida a golpes». Los ojos del que hablaba se entornaron. «Está sacando conclusiones muy atrevidas», espetó uno. «Vi los moretones», dijo Wade Coulter sin alzar la voz. La oí suplicar por aire. «Si eso es familia, no quiero ni imaginar cómo tratan a sus enemigos». El más joven se movió inquieto. Su mano rozó la hebilla del cinturón. «Será mejor que te cuides, viejo», gruñó el mayor. «Esa muchacha nos pertenece». Wade subió lentamente al porche, una mano firme en la culata del rifle. No dijo con calma. «Ya no». Un silencio tenso se formó. El del medio espoleó su caballo hacia adelante. El joven se tensó. Y entonces el metal susurró. Un arma se desenvainaba. «Última oportunidad, ranchero», ladró el chico. «Entréganosla». Wade levantó el rifle en un solo movimiento. El disparo quebró el aire como un trueno seco. El polvo estalló junto a las patas del caballo. El animal relinchó y se alzó casi tirando a su jinete. Los 3 hombres se estremecieron retrocediendo. Wade no se movió. La próxima bala no fallará. Los jinetes retrocedieron poco a poco. El del medio escupió al suelo. «Te vas a arrepentir. Ella no es tuya». La voz de Wade fue tan serena como un abismo. «Ya no lo es de ustedes». Dieron la vuelta en una nube de polvo y se marcharon. Wade se quedó inmóvil observando la línea del horizonte hasta que sus sombras se desvanecieron. La noche cayó pronto. El viento volvió a soplar inquieto.
Dentro de la casa, Wade recogió piezas de hierro, tornillos, herramientas. Luego se dirigió al cobertizo. Rachel Boone se incorporó al escuchar la trampilla abrirse. Su rostro estaba pálido, pero los ojos atentos. ¿Vinieron, verdad?, preguntó con voz baja. Wade asintió. 3 de ellos. Dijeron ser de tu sangre. Rachel soltó una risa amarga. Siempre dicen eso. Los eché. Pero volverán. Lo sé, murmuró ella. Wade colocó un nuevo cerrojo y una traba de hierro junto a la puerta. Esto resistirá mejor que el pestillo anterior. Rachel lo miró seria. ¿Crees que regresen de noche? Wade no respondió. En cambio sacó un pequeño cuchillo del interior del abrigo y lo puso junto al catre seguido de una nota doblada. Rachel frunció el ceño. ¿Qué es eso? Si no regreso, dijo él con voz grave, toma el cuchillo y dirígete al noroeste 6 millas. Hay una vieja estación forestal. Nadie la usa, pero tiene un pozo y provisiones. Las manos de Rachel temblaron. ¿Por qué haces todo esto? Ni siquiera me conoces. Wade la miró fijamente. Sé que quieres vivir. Se puso de pie, subió por la trampilla y cerró el acceso con firmeza. Reforzó la puerta con hierro y vigas. Cada crujido del viento le aceleraba el pulso, pero sus manos seguían firmes. Dentro, Rachel desplegó la nota escrita con la letra tosca de Wade. No le debes silencio a nadie. Ya no más. La dobló con cuidado, la colocó bajo la almohada. Luego se acostó con una mano sobre el cuchillo, no por miedo, sino por estar lista. Arriba la luna se alzó brillante y fría. Y en el porche Wade se sentó con el rifle sobre las rodillas, los ojos clavados en la oscuridad. La tormenta llegó sin aviso. Al atardecer el cielo se tornó negro furioso sobre las planicies. Los truenos retumbaban como disparos entre las colinas. El viento rugía rasgando el rancho, haciendo vibrar ventanas y paredes. Wade seguía afuera reparando unas tablas sueltas al norte de la cerca. Había dicho a Rachel que se quedara oculta, que asegurara la trampilla y no saliera hasta que él regresara. Pero las tormentas no respetan planes. En el refugio subterráneo, Rachel estaba acurrucada bajo una manta rasposa. Apretaba la nota de Wade entre los dedos. La lluvia azotaba el techo como 1000 puños. El farol titilaba con la llama moribunda. Le ardía la garganta de sed. Dudó, pero finalmente subió por la estrecha escalera. La cocina estaba oscura, fría. El viento entraba por la chimenea sacudiendo las ollas colgadas. Se acercó con rapidez al mostrador donde Wade había dejado un jarro y una taza. Alzó la taza a los labios y entonces lo oyó cristales rotos. Un estruendo. La ventana del este estalló lanzando fragmentos por el suelo. Rachel se quedó helada, la taza cayendo de sus manos. Y luego pasos. Dentro de la casa. Firmes. Intencionados. Una sombra cruzaba la sala. Rachel retrocedió, el corazón palpitándole en el pecho. «¡No grites!», siseó una voz áspera. «O te rompo la boca». Se volvió para huir. El hombre la alcanzó sujetándola del cabello con brutalidad. Cayó al suelo con un golpe seco, jadeando. Aturdida alzó la vista. Un abrigo sucio, una mandíbula marcada por cicatrices, ojos duros como piedra. «El patrón dice que vales bastante», escupió. «Pero si peleas no valdrás ni un centavo». Alzó la bota para golpearla. Rachel rugió arrastrándose hacia la mesa del rincón. Sus dedos toparon con el cuchillo que Wade le había dejado. El hombre tiró de ella, pero ella se giró de golpe, cortando con fiereza. El filo cortó carne. El hombre gritó tambaleándose. Rachel Boone intentó ponerse en pie, pero el dolor en su tobillo la hizo caer contra la mesa. Él volvió sobre ella, golpeando con rabia. Rachel esquivó, volvió a lanzar el cuchillo. Él le agarró la muñeca y la estampó contra la pared. Estúpida, escupió con furia. ¿Crees que esto termina con que te vayas caminando? Alzó el puño para rematarla. ¡Ugh! La puerta principal estalló con un golpe. Un relámpago iluminó la estancia. Wade Coulter apareció en el umbral empapado hasta los huesos, el rifle en alto. Sin decir palabra, disparó.
Las balas impactaron en el hombro del intruso, haciéndolo girar hasta caer contra la chimenea. El hombre gimió aferrándose al brazo herido. Wade entró sin bajar el cañón. «Muévete otra vez», dijo con voz grave, «y sales de aquí. En una caja». El tipo se congeló jadeando. Wade se volvió hacia Rachel. «¿Puedes caminar?» Él la asintió apenas. Él la ayudó a incorporarse, permitiéndole apoyarse en su cuerpo. A cada paso Rachel contenía un quejido. En el dormitorio Wade la recostó con cuidado sobre la cama. Su ropa estaba rota, el labio partido y el tobillo inflamado. «Déjame ver», dijo él arrodillándose junto a ella y apartándole el cabello del rostro. «Lo hiciste bien. Te defendiste sola». La voz de Rachel tembló. «Pensé que iba a morir». «Pero no moriste», susurró Wade. «Estás a salvo». Fue al mueble, sacó una caja metálica, trapos limpios y whisky. Le curó los cortes en silencio y luego se ocupó del tobillo. Necesitaba algo más fuerte que un simple trapo. Al pie de la cama descansaba un baúl de cedro. Wade lo abrió con lentitud. Dentro había ropa vieja bien doblada, amarillenta por los años. Sacó una camisa de franela azul suave cargada de recuerdos. Dudó un segundo. Rachel lo notó. «Era tuya», él negó con la cabeza. «Era de Annabel, mi esposa». Le mostró el puño de la manga donde un nombre estaba bordado con hilo delicado. Solía coser su nombre en todo. Decía que perdería la cabeza si no estuviera bien atada. Wade sonrió apenas. Luego con cuidado arrancó la manga y la usó para vendar el tobillo de Rachel. Apretado, pero con ternura. Ella parpadeó los ojos húmedos. «Gracias», susurró. Wade se levantó y miró por la ventana cubierta de gotas de lluvia. «Ella lo fue todo para mí», dijo en voz baja. «Pero tú también importas». Afuera la tormenta comenzaba a ceder. Adentro otra cosa empezaba a echar raíces. No era miedo, ni lástima. Era algo que podía sobrevivir al temporal. A la mañana siguiente, el viento ya no soplaba. La lluvia había cesado, dejando las planicies de Wyoming empapadas y silenciosas. Una neblina baja cubría las colinas. El aire olía a pino y tierra mojada. Había un peso en el ambiente, uno que decía sin necesidad de palabras que era hora de partir. Wade no habló mucho. Se movió por el granero con eficiencia, ensillando los caballos, empacando carne seca, galletas duras, cantimploras. Extendió un mapa sobre una mesa, trazando con el dedo calloso la ruta hacia el noroeste. Rachel lo observaba desde la puerta. Su tobillo estaba bien envuelto bajo la vieja camisa de Annabel. Aún cojeaba, pero su rostro ya no mostraba dolor. Mostraba decisión. Wade ajustó las correas del sillín y alzó la vista. «Montarás la yegua negra», dijo. «Es tranquila. No se asusta con facilidad». Rachel asintió lentamente, luego vaciló. «¿Por qué estás haciendo todo esto?» Wade la miró los ojos tranquilos. «Porque si no lo hago yo, nadie lo hará». Hubo un silencio entre ellos, pero no era incómodo. Era uno de esos silencios que dicen, «Te entiendo», sin decir nada. Salieron al amanecer. El camino frente a ellos era áspero y quebrado, cruzando cauces secos y lomas rocosas. Rachel se inclinaba sobre la silla, sujetándose fuerte. Wade iba delante, el rifle colgado en la espalda, cada sentido alerta. Al llegar el mediodía, el sol golpeaba sin piedad. No encontraron a nadie en el camino. Solo cuervos giraban en lo alto, deslizándose con el viento como presagios. Se detuvieron un momento a la sombra de un risco de arenisca para dejar que los caballos descansaran. Wade volvió a desplegar el mapa, el sudor corriéndole por la sien. «Si logramos cruzar la cañada seca antes del anochecer», murmuró, «estaremos a medio camino del sendero del bosque». Rachel le alcanzó la cantimplora. «¿Es seguro?», Wade esbozó una sonrisa amarga. «Ningún sitio lo es». Siguieron adelante. Pero al entrar en la garganta de la cañada, un paso estrecho tallado en piedra roja, Wade desaceleró. Algo no cuadraba.
Las aves habían desaparecido. No había brisa, ni crujidos, solo silencio. Y entonces, un disparo. Un estruendo seco como un rayo que parte la tierra. Wade Coulter soltó un grito ahogado. La sangre brotó de su hombro mientras se echaba hacia atrás casi cayendo del caballo. El animal se encabritó relinchando de puro pánico. Wade gritó Rachel Boone con el alma en la garganta. 3 hombres surgieron de entre las rocas. 2 desde un saliente con los rifles ya apuntando. Uno bloqueaba el paso al frente. Los rostros eran cruelmente familiares. Entre ellos, con una mueca torcida, estaba Buck Morrison, el mismo que la había atacado en la casa. ¿De verdad pensaste que podías huir, preciosa?, rió con veneno. El pulso de Rachel martillaba en sus sienes. Wade se desplomó hacia un costado casi inconsciente. Sin pensar, Rachel tomó las riendas de su caballo y espoleó con fuerza al suyo. Se lanzaron hacia un desvío angosto entre la cañada a todo galope. Las balas zumbaban a su alrededor. Una le rasgó la manga, pero ni siquiera parpadeó. Solo tenía un objetivo: sacar a Wade de allí con vida. Detrás, gritos, el retumbar de cascos. Se agachó bajo un tronco caído, tirando del caballo de Wade consigo. El sendero se curvaba tras una pared de roca. Quedaron fuera de vista. Desmontó de golpe. Wade se desplomó en sus brazos. «Tranquilo», susurró ella, arrastrándolo detrás de una roca grande. Su rostro estaba lívido. La camisa empapada en sangre. Él apretaba un trapo contra la herida con mano temblorosa. «Quédate conmigo», le rogó Rachel. Wade parpadeó lentamente. «Montas como un demonio». «¿No vas a morir?», dijo ella desgarrando su camisa con dedos temblorosos. «No lo tenía planeado». Esbozó una sonrisa débil. Rachel no respondió. Sacó la petaca de su alforja y vertió whisky sobre la herida. Wade apretó los dientes gruñendo. «Lo siento», murmuró ella. «Lo haces mejor de lo que lo hice yo», musitó él. Rachel le vendó el hombro con el mismo cuidado que él había tenido con ella. Cada movimiento firme y suave, preciso. Cuando terminó, le tocó la frente con la yema de los dedos. Estaba caliente, pero respiraba. Eso bastaba. Rachel se recostó contra la roca jadeando. Todo su cuerpo dolía, pero ni lo notaba. Algo había cambiado. Antes Wade la había rescatado de la oscuridad. Ahora era ella quien sostenía la línea. Afuera la cañada reverberaba con el eco de los cascos que se alejaban. No estaban a salvo, pero seguían con vida. Por ahora. Llegaron a las afueras de Sage Hollow a media mañana. Era un pueblito olvidado con una calle principal polvorienta, una torre de agua inclinada y un salón con los vidrios rotos cubiertos con periódico viejo. Pero para Wade Coulter, ese era el último lugar que aún recordaba quién había sido. Bajó del caballo con lentitud, los hombros rígidos por la herida. Rachel lo sostuvo del brazo para estabilizarlo. Ella también estaba cubierta de polvo, pero su rostro llevaba algo nuevo: decisión serena. «Lo encontraremos en la oficina del sheriff», dijo Wade. Rachel asintió. El edificio era pequeño, de tablones de madera. Una única ventana con barrotes. En la puerta colgaba un letrero en forma de estrella apenas sujeto. Dentro olía a tabaco rancio y cuero gastado. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 y tantos años. Ancho de espalda, con canas en las sienes y mirada como cuchillas. Alzó la vista. «Carajo», murmuró. Wade Coulter saliendo de entre los muertos. Wade esbozó una media sonrisa. «Todavía respiro, Clay». «Por poco», contestó Sheriff Clay Dawson, sonriendo también. Luego miró a Rachel con una ceja levantada. Wade bajó la voz. «Necesito tu ayuda». La sonrisa se desvaneció. Se sentaron. Wade le contó todo. Cómo la encontró. Los hombres que vinieron. Buck Morrison. La emboscada. Rachel aportó lo que pudo. Su voz era firme pero helada. El sheriff escuchó sin interrumpir. Cuando terminaron, se recostó en la silla y soltó un largo suspiro. «He oído susurros», dijo.
chicas desaparecidas de diligencias, mineros que se esfuman. Pero nada concreto, ninguna víctima que hablara. Miró a Rachel directamente. Tú eres la primera, y quizás la última. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. No si logramos detenerlos. Clay asintió con gravedad. He estado esperando atraparlos con las manos en la masa. Se inclinó hacia adelante. Vamos a darles algo que perseguir. Esa noche, el plan quedó armado. Un viejo almacén de carga al borde del pueblo, abandonado desde que cerró la mina. Wade y Rachel se colocaron afuera, los caballos atados cerca. En el interior del almacén, escondidos entre cajones rotos y viejas carretas, 6 alguaciles esperaban en silencio, rifles cargados, mandíbulas tensas. El plan era sencillo: atraerlos, encajonarlos, cerrar la trampa. Si era posible capturarlos con vida. Rachel Boone, envuelta en un chal oscuro, permanecía cerca de la entrada, la cabeza inclinada, pareciendo indefensa. Wade Coulter se apoyaba en una muleta con un rifle colgado torpemente al costado. La herida aún le ardía, pero podía pelear. Y pelearía. El silencio era denso como el frío antes del amanecer. Entonces cascos, 4 jinetes, las sombras de sus cuerpos alargadas por la luz temblorosa de los faroles. Rachel contuvo el aliento. Eran ellos. Al frente cabalgaba Buck Morrison, la misma mueca burlona, los mismos ojos vacíos. Vaya, vaya, dijo bajando del caballo con desprecio. ¿No pensé que volverías por aquí, muñeca? Ella no volvió, interrumpió Wade avanzando cojeando. Nosotros te trajimos. Buck parpadeó. Y entonces estalló el tiroteo. Desde las ventanas, desde las vigas, desde los rincones. El estruendo de los disparos desgarró la noche. El grupo se dispersó devolviendo fuego a ciegas. Un disparo alcanzó en el brazo al Deputy Roy Jenkins. Otro alguacil respondió de inmediato derribando a un hombre cerca de los barriles de agua. Buck Morrison sujetó a Rachel por detrás acercándose a su oído. «¿Creíste que podrías huir para siempre?», susurró con veneno. Ella forcejeó. Le dio un codazo certero y se agachó. Wade no dudó. Disparó una sola vez. Limpio. Preciso. Buck retrocedió tambaleándose, sujetándose el costado. Otro intentó escapar por la puerta de carga, pero el sheriff Clay Dawson lo interceptó de frente a puño limpio. 2 jinetes lograron huir en la oscuridad, pero ya no importaba. El círculo estaba roto. La batalla se inclinaba. Buck Morrison se desplomó contra la pared con un charco de sangre creciendo a sus pies. Rachel se acercó despacio. Él levantó la vista, el rostro pálido, la boca torcida por el dolor. «Tú eras la última», murmuró con un hilo de voz. La pieza final, el último premio. Su mano se movió hacia el cinturón. Rachel dio un paso atrás. Clay disparó. El cuerpo quedó inmóvil. El silencio volvió. El humo flotaba entre los cristales rotos. Una linterna colgaba crujiendo. Rachel miró fijamente al hombre que había envenenado sus sueños. No sintió victoria, sintió alivio. Wade se acercó rengueando, le puso la mano en el hombro con delicadeza. «Se acabó», le dijo. Ella lo miró. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo, estaban llenos de esperanza. Pasaron varias semanas. La sala del tribunal en Fort Rock era pequeña, pero estaba repleta. El polvo danzaba entre los rayos de sol y el mazo del juez Horace Bell retumbaba como trueno lejano. Rachel Boone se sentó en la silla de testigos. Espalda recta, las manos firmes sobre el regazo. Al principio la voz le temblaba, pero su mirada se mantenía firme. Lo contó todo, lo que le hicieron, el saco, los golpes, la huida. Y cuando Wade Coulter se levantó a su lado y dio su testimonio con voz grave, clara, sin titubeos, el salón enmudeció. La red quedó al descubierto, las órdenes de arresto se extendieron por 3 condados. Su líder, Buck Morrison, no volvería a hablar jamás. La justicia había tardado, pero llegó. Después el mariscal distrital ofreció a Wade un puesto nuevamente en los guardabosques. Él lo rechazó.
Ya tuve suficiente de perseguir fantasmas, dijo. Es hora de volver a casa, y esta vez no volvería solo. La primavera llegó tarde aquel año en Wyoming. La nieve se derritió despacio, pero cuando llegó el pasto lo hizo con fuerza, verde espeso suave como una manta bajo los pies descalzos. Wade estaba en el porche reparando la vieja mecedora. A un lado, una lata de clavos. Tarareaba en voz baja como solía hacerlo. La puerta chirrió. Rachel salió descalza vistiendo la camisa descolorida que él había usado para vendarle el hombro aquella noche. Ahora tenía girasoles bordados a mano en las mangas. Torcidos, desiguales. Llenos de vida. Llevaba algo en la mano, un papel doblado. Sin decir palabra lo depositó en su palma. Un acta de matrimonio ya firmada. Su voz era suave pero segura. Podríamos empezar de nuevo, si tú quieres. Wade no respondió al instante. Solo la miró. El modo en que su cabello atrapaba la luz. Las líneas del miedo borradas de su rostro. Dejó el martillo a un lado y la atrajo hacia él. Sin palabras. Solo ese abrazo largo tranquilo que dice sin decir, ya estás a salvo. Esta es tu casa. La boda fue humilde sin lujos, pero con el corazón rebosante. Solo unos cuantos amigos del alma. Una melodía sacada de un viejo violín que alguien desempolvó del granero. Los niños corrían descalzos lanzando flores del monte. Los mayores aplaudían al ritmo como si el tiempo se hubiera detenido. El cielo tan amplio como el alma de la tierra se pintaba de dorado. Las colinas brillaban como seda bajo el sol poniente. Rachel Boone cabalgaba junto a Wade Coulter sobre una yegua bayo. Su vestido era sencillo, liviano, pero su sonrisa resplandecía más que el sol del amanecer. La gente gritaba buenos deseos, pero las únicas palabras que importaban eran las suyas. Cuando el sol se escondía tras la sierra, Wade se inclinó hacia ella y le murmuró al oído: aquella noche cuando gritaste desde el saco. Lo único que escuché fue miedo. Le acarició suavemente el rostro apartando un mechón rebelde. Pero ahora escucho hogar. Badii copayita. Si se te apretó el pecho cuando ella susurró, podríamos empezar de nuevo. Y si se te cortó el aliento cuando él dijo, ahora escucho hogar, entonces no lo pienses más y dale clic al corazón. Porque a veces lo más salvaje del viejo oeste no son los duelos con revólveres, sino esos instantes silenciosos en los que alguien decide quedarse. Suscríbete a Leyendas Vaqueras para más historias de coraje, ternura y segundas oportunidades bajo el cielo abierto. Una nueva historia te espera más allá de la siguiente colina. Nos vemos en el camino, compañero.